Antes de sumergirnos en toda la información importante de este video, un pedido rápido y directo. Si te gusta seguir todo sobre el Barcelona, deja tu like y suscríbete. Eso ayuda muchísimo al trabajo, hace que el contenido llegue a más personas y fortalece nuestra comunidad. Activa también las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Es sencillo, gratuito y marca toda la diferencia. Dicho esto, sigamos con las noticias y los análisis completos. El ambiente en el Barcelona es de alta expectativa y de decisiones importantes. El equipo entra en un momento decisivo de la temporada y al mismo tiempo el mercado empieza a moverse de forma intensa. Nombres de peso aparecen como posibilidades reales para reforzar la plantilla, mientras que jugadores fundamentales tienen su futuro debatido en los despachos. Todo esto ocurre bajo el mando de Hansi Flick, que dejó declaraciones marcantes en su rueda de prensa antes de la semifinal de la Supercopa contra el Athletic Club. El entrenador dejó claro que ve la Supercopa como una posibilidad concreta de levantar el primer trofeo del año. Subrayó que, por ser un torneo de formato corto, no hay margen para errores, porque cualquier fallo puede salir muy caro. Según el técnico, enfrentarse a equipos como Real Madrid, Atlético de Madrid y el propio Athletic exige intensidad máxima desde el pitido inicial. En sus palabras, el equipo necesita estar compacto, cometer menos errores defensivos y actuar de manera mucho más conectada que en los partidos recientes. Al hablar específicamente del Athletic Club, Flick destacó que el equipo vasco es intenso, rápido y peligroso en las transiciones. Aún así, reforzó que el Barcelona no puede perder su identidad de juego. La idea de una posesión de balón cualificada, presión coordinada y protagonismo ofensivo sigue siendo la guía. Sin embargo, el entrenador admitió que algunos ajustes deben hacerse con urgencia, principalmente en la solidez defensiva y en la toma de decisiones en los momentos clave del partido. Uno de los puntos más esperados de la rueda de prensa fue la definición del portero titular. Hansi Flick anunció que Joan García empezará jugando en la Supercopa, decisión que señala confianza en el jugador y también una disputa abierta en la plantilla por el puesto. El entrenador mencionó que todos deben estar preparados, porque la temporada es larga, y valoró la actitud del grupo, afirmando que incluso quien se queda en el banquillo demuestra la mentalidad correcta y disposición. Flick también comentó abiertamente sobre el mercado y fue firme al decir que ningún jugador ha pedido salir en este momento. Elogió la actitud de la plantilla y citó ejemplos como Ferran Torres y Robert Lewandowski, subrayando que los grandes clubes exigen una competencia interna constante. Para el entrenador, lo más importante es la disposición para ayudar al colectivo, independientemente del estatus individual. Uno de los temas más delicados abordados fue la situación de Ronald Araujo. El uruguayo viajó con el grupo, pero el técnico explicó que solo va a utilizarlo cuando esté realmente en condiciones ideales. Se esforzó en mostrar apoyo al defensor, recordando que los jugadores también lidian con presión y errores, y que el papel del club es proteger y respaldar a sus futbolistas. Araujo es visto como una pieza clave y líder dentro del vestuario, por lo que la prioridad es tenerlo de vuelta en su mejor estado físico y emocional. Además, Flick habló sobre piezas importantes del mediocampo, como Frenkie de Jong y Pedri, y elogió la capacidad de Eric García para actuar en diferentes funciones. Destacó que el rendimiento de quien juega como mediapunta más adelantado, el famoso camiseta 10, ha sido decisivo, citando como ejemplo el buen momento de Fermín. Para el entrenador, esa función debe ser ocupada por alguien que piense rápido, llegue al área y ayude tanto en la creación como en la finalización. Cuando el tema fue João Cancelo, Hansi Flick fue realista sobre la situación financiera del Barcelona. Reconoció que el club no consigue competir con rivales que pueden gastar cifras gigantescas y por eso necesita actuar con inteligencia en el mercado. El entrenador mostró confianza en los jóvenes y afirmó que Cancelo aporta no solo en las bandas, sino también en zonas más adelantadas del campo, por su calidad técnica y versatilidad.
Es en este contexto que surgen tres nombres de impacto que mueven la actualidad: João Cancelo, Dusan Vlahovic y Leon Goretzka. Después de la llegada del lateral, los dos últimos aparecen como posibilidades reales de refuerzo para el club catalán, especialmente pensando en las próximas ventanas. Las conversaciones aún exigen cautela, pero muestran el deseo del Barcelona de montar una plantilla competitiva sin descuidar la parte económica. Uno de los protagonistas de este escenario es Robert Lewandowski. Con 37 años y contrato hasta el final de la temporada, el delantero centro vive un momento decisivo en su carrera. El interés del Al-Hilal volvió a escena con fuerza, con una petición directa del entrenador Simón Inzaghi. El club saudí quiere un nombre de impacto inmediato y ve al polaco como la pieza ideal para elevar el nivel de la plantilla. Sin embargo, incluso con ofertas financieramente muy ventajosas, Lewandowski mantiene como prioridad cumplir su contrato en el Barcelona hasta el final. Personas cercanas al jugador afirman que quiere concluir su etapa en el club catalán sobre el césped, peleando por títulos y manteniéndose competitivo en Europa. Ya rechazó intentos anteriores del fútbol saudí y sigue centrado en el rendimiento deportivo, creyendo todavía que puede decidir partidos al máximo nivel. Al mismo tiempo, el futuro empieza a ser dibujado con calma, ya que hubo reunión con representantes del Chicago Fire, de la MLS, que ven a Lewandowski como la cara de un nuevo proyecto para la próxima temporada. Este escenario coloca al Barcelona ante una encrucijada deportiva y financiera. En caso de que el polaco realmente termine el vínculo sin renovación, la directiva tendrá que decidir si apuesta por otra referencia experimentada o si da continuidad a una renovación más profunda de la plantilla. Y es precisamente en esta ecuación donde aparece el nombre de Dusan Vlahovic como posible sucesor. El delantero serbio ya comunicó a la Juventus que no pretende renovar su contrato. Con ello, gana libertad para negociar con otros clubes y, según la prensa italiana, el Barcelona figura entre los favoritos. Con 25 años, Vlahovic reúne características de delantero centro clásico: fuerza física, excelente finalización, juego aéreo y presencia constante en el área. Incluso tras una cirugía reciente en el aductor, tiene números expresivos en la Serie A y despierta interés de gigantes europeos como el Milan y el Bayern de Múnich. Para jugar en el Barcelona, sin embargo, el jugador tendría que aceptar una reducción salarial importante en relación con lo que recibe actualmente en Turín. La cuestión financiera es determinante, pero la posibilidad de defender a uno de los clubes más grandes del mundo y competir en la liga pesa mucho en su decisión. Además, el encaje táctico con Hansi Flick es visto como favorable, ya que al técnico le gusta un delantero de referencia capaz de fijar centrales y abrir espacios para los centrocampistas. Otro nombre caliente es Leon Goretzka. Con su contrato acercándose al final en el Bayern de Múnich y menos protagonismo en el equipo alemán, el centrocampista observa con atención nuevas oportunidades. La conexión con Flick es profunda desde los tiempos de Bayern, y el deseo de reencuentro profesional existe en ambas partes. Goretzka gusta por su experiencia, físico, llegada al área y lectura de juego, aunque ya no viva el pico atlético de temporadas anteriores. El Barcelona, sin embargo, trabaja con prioridades claras: central zurdo, extremo izquierdo dependiendo de otros movimientos, y un delantero centro en caso de salida de Lewandowski. Un centrocampista no es visto como urgencia en este momento, pero si hay salidas y la oportunidad de mercado es ventajosa, la operación puede ganar fuerza. Equipos como el Napoli y clubes ingleses también observan al jugador, lo que convierte la disputa en abierta. La discusión sobre Goretzka exige equilibrio. Puede ser un refuerzo interesante por el bajo coste y por ofrecer características poco abundantes en la plantilla actual, pero no sería necesariamente una pieza para transformar al equipo por sí solo. El punto clave es que Flick conoce profundamente su fútbol y sabe cómo utilizarlo para potenciar el colectivo. Mientras tanto, en el campo, el Barcelona intenta recuperar consistencia. La oscilación en partidos recientes encendió la señal de alerta y el entrenador es consciente de que solo un rendimiento alto y continuo permitirá pelear por títulos.
La Supercopa surge como oportunidad inmediata para consolidar ideas, elevar la moral de la plantilla y dar confianza a la afición. Cerrando esta parte, el escenario es claro. Posibles llegadas como Blažević y Goretzka, permanencia deseada de Lewandowski hasta el final del contrato, situación de Araujo tratada con cautela y foco total en la Supercopa. El Barcelona vive un momento de decisiones estratégicas dentro y fuera del campo, con Hansi Flick en el centro de las elecciones. Dando continuidad al panorama, es imposible ignorar cómo todas estas situaciones se conectan e influyen directamente en el presente y en el futuro del Barcelona. Nada está aislado. Las decisiones sobre refuerzos, la permanencia o salida de jugadores experimentados, el aprovechamiento de los jóvenes y la búsqueda inmediata de títulos caminan lado a lado. El club vive un momento en el que cada movimiento necesita ser calculado, porque cualquier paso precipitado puede comprometer la competitividad deportiva y el equilibrio financiero. La planificación pasa, inevitablemente, por lo que suceda en esta temporada. Una buena campaña, títulos conquistados y evolución en el rendimiento dan margen para decisiones más atrevidas. Un escenario de frustración, en cambio, aceleraría cambios más profundos. Por eso la Supercopa no es solo un trofeo más. Tiene un peso simbólico, emocional y estratégico. Conquistar ese título significa validar el trabajo de Hansi Flick, elevar la confianza de jugadores que han sido cuestionados y, al mismo tiempo, aliviar la presión externa. En este contexto, la plantilla siente que está en evaluación constante. Los jóvenes que suben de la cantera ven una oportunidad real de ganar espacio, y nombres como Lamine Yamal, Fermín, Cubarsí y otros talentos recientes representan mucho más que una renovación. Son el pilar de un proyecto que necesita ser sostenible. Al mismo tiempo, los veteranos conviven con la exigencia de liderar esa transición, manteniendo un nivel competitivo alto. Es exactamente el caso de Robert Lewandowski, que atraviesa una fase de redefinición de trayectoria. El delantero centro, incluso con edad avanzada, sigue siendo referencia técnica y de vestuario. Sus goles aún deciden partidos, su experiencia pesa en los encuentros grandes y su nombre impone respeto a los rivales. Aún así, su continuidad más allá del final del contrato es una incógnita. La insistencia del Al Hilal muestra cómo el mercado saudita sigue dispuesto a invertir fuerte en estrellas consagradas. Pero en este momento, el deseo del polaco es claro: terminar su vínculo con el Barcelona sobre el césped, con profesionalismo y ambición deportiva. Esa postura también influye directamente en la estrategia del club. Mientras él permanezca, el Barcelona necesita equilibrar la utilización de Lewandowski con el desarrollo de alternativas ofensivas. Ferran Torres vive su mejor momento desde que llegó, mejoró sus números, amplió su repertorio y se acerca a una renovación. No es visto solo como opción para la banda, sino también como alguien que puede actuar como referencia en determinados contextos, lo que añade competitividad al sector. Aún así, la lectura interna es que la plantilla no puede depender de un único nombre de área a medio plazo. Y es ahí donde Dusan Blažević encaja como posible transición. Reúne características que recuerdan, en algunos aspectos, al perfil de Lewandowski en su fase más joven. Presencia fuerte en el último tercio, capacidad de decidir con pocas oportunidades, porte físico para los duelos con centrales y frialdad en las definiciones. Su edad permite proyectar varios años a alto nivel, especialmente en un sistema que genere ocasiones constantes. Por otro lado, la situación clínica del serbio también es observada con cautela. La cirugía reciente exige una recuperación total para que vuelva a su mejor rendimiento. El club sabe que no puede asumir riesgos innecesarios con contratos largos y salarios elevados para jugadores que no estén plenamente aptos. La reducción salarial que él admite considerar es un punto clave. Si el acuerdo incluye valores adecuados y bonus por rendimiento, el escenario se vuelve más viable. Mientras tanto, Leon Goretzka surge como una pieza que puede reorganizar el mediocampo en otro nivel. No es solo un pivote o un interior.
Se trata de un jugador capaz de proteger la defensa, iniciar jugadas, llegar como elemento sorpresa al área e imponer respeto físico en partidos de alta intensidad. Su relación con Flick da seguridad al entrenador para imaginar encajes tácticos más flexibles, alternando formaciones sin perder solidez. Al mismo tiempo, el propio jugador ve en el Barcelona la oportunidad de reencontrar el protagonismo perdido en el Bayern. Aunque la directiva considere esa posición como no prioritaria en este momento, la lógica del mercado a veces impone oportunidades que no pueden ser desperdiciadas. Un jugador de ese nivel, en final de contrato y motivado para cambiar de aires, representa una ocasión rara para elevar la plantilla sin comprometer el presupuesto con grandes tasas de traspaso. El desafío, como siempre, es equilibrar salario, duración de contrato y espacio para los jóvenes de la cantera que también piden paso. Todo este cuadro ocurre con Hansi Flick, buscando, en paralelo, algo que va más allá de los nombres, una identidad clara. El entrenador no quiere solo un equipo que gane, sino que tenga una forma reconocible de jugar. Insiste en el control del juego, en la intensidad sin balón, en líneas compactas y en el protagonismo con la posesión. Para ello necesita jugadores mentalmente fuertes, capaces de soportar la presión y, sobre todo, dispuestos a competir por el puesto a diario sin crear ruidos internos. La situación de Ronald Araujo es un símbolo de ello. Es uno de los líderes del grupo, respetado en el vestuario y querido por la afición, pero en este momento necesita lidiar con el desgaste físico y emocional. Flick opta por cuidar al central, respetar sus límites y priorizar el largo plazo. El mensaje es claro. Nadie será forzado ni expuesto sin estar completamente preparado. Es también un recado para los demás jugadores, reforzando la idea de que la salud y el rendimiento sostenido valen más que decisiones precipitadas. En el medio campo, la variabilidad es otro punto central. Jugadores como Pedri y Frenkie de Jong son fundamentales en la construcción de las jugadas y en el control del ritmo, pero el entrenador entiende que el equipo necesita más llegada al área y agresividad ofensiva de sus centrocampistas. Por eso, valora tanto rendimientos como el de Fermín, que pisa el área, finaliza y rompe líneas sin balón. Ese perfil complementa la calidad técnica de los organizadores y hace al Barcelona menos previsible. Ya en ataque, la idea es contar con múltiples soluciones. La posible llegada de Vlahovic sería una forma de mantener un delantero centro de oficio en la estructura del equipo en caso de que Lewandowski salga tras el final del contrato. Pero eso no excluye el protagonismo de los extremos, responsables de la amplitud y del desequilibrio individual. Es un sector que depende mucho de la confianza y la continuidad, algo que Flick intenta construir con trabajos individuales y minutos en el campo. Desde el punto de vista institucional, el Barcelona vive la necesidad de reconstruir de manera responsable. La situación financiera obliga a tomar decisiones racionales, contratos más ajustados y un mayor uso de la cantera. Eso no significa abandonar la ambición, sino canalizarla con inteligencia. Los refuerzos citados, como Goretzka y Vlahovic, encajan exactamente en esa lógica. Oportunidades de mercado, futbolistas con experiencia internacional y potencial de impacto inmediato, sin inversiones irreales. Todo esto converge en un punto central. El aficionado quiere competitividad ahora, pero también desea un proyecto que sobreviva al corto plazo. El Barcelona intenta conciliar ambas cosas al mismo tiempo, apoyado en la figura de Hansi Flick, que conoce bien el fútbol alemán, sabe trabajar con plantillas mixtas y tiene historial de extraer alto rendimiento de grupos presionados. Sus discursos firmes, exigiendo intensidad y foco, muestran cuánto entiende el tamaño del reto. Así, al mirar el cuadro completo, es posible percibir cómo las piezas encajan. La permanencia temporal de Lewandowski, el interés en Vlahovic como sucesor natural, la posible llegada de Goretzka para dar cuerpo al mediocampo, la cautela con Araujo, la confianza en los jóvenes y la búsqueda inmediata de títulos forman un mismo rompecabezas. Cada decisión interfiere en la otra y define el Barcelona que aparecerá en la próxima temporada.
Si has llegado hasta aquí, es porque te gusta este tipo de contenido detallado y completo. Así que aprovecha para dejar tu like y suscribirte. Eso fortalece el trabajo, ayuda a mantener los análisis y la información siempre actualizados y hace que no te pierdas ninguna novedad sobre el Barcelona. Activa las notificaciones y acompáñalo todo en primera mano.